nuestra invitada, como se lo señalamos y aparece aquí en nuestra miniatura, es la abogada Marande Riojas, aspirante a candidata número 11 a jueza de distrito en materia penal por el Distrito Electoral 6, Ciudad de México. ¿Cómo estás, Marande? Un saludo. Hola, qué gusto saludarlos a todos y a todas las personas que nos están viendo de todas las partes de la República Mexicana. Muy emocionada de estar aquí con ustedes desde el norte. Creo que quiero empezar diciéndoles que mi santísimo padre, que en paz descanse, que falleció hace 5 meses, era del norte también y era de Monterrey. Allá nació mi padrecito santo y pues le mando un beso hasta el cielo porque siempre pienso en él cada vez que hablo de este tema de la candidatura, porque a él le hubiera encantado estar conmigo en este proceso tan interesante que se está dando en este momento, ¿no? Entonces, más que nada, pues agradecerles que me inviten a su programa, a compartir quién soy y pues exponerles un poquito también de este tema de las elecciones, ¿no? Muchas gracias, Marande, y pues le mandamos te mandamos un abrazo y en paz descanse tu señor padre, norteño, igual que los que fundamos este canal. Y bueno, pues Rafa, hay que aprovechar que está Marande nuevamente, como hemos tenido candidatos aquí, pues les preguntamos mucho de su opinión sobre esta elección histórica. Si gustas iniciar, y yo aquí voy también con mis preguntas y las del público, que seguramente está muy interesadas en preguntar, pues, qué hará este puesto porque compite Marande y todo lo que sucede. No, pues gracias, mi estimado Manuel, por la invitación, como siempre, y pues aprovechar que está Marande, decirle primero que nada, lamento mucho tu pérdida, Marande. Sé que tu papá va a estar muy orgulloso de ti, que estás en pie de lucha. Sé que no has pasado y que has pasado situaciones muy complicadas, muy lamentables en los últimos años. Por la situación, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Sé que va a haber justicia en este, porque desgraciadamente vemos cómo el Poder Judicial está podrido en muchos aspectos y que tú buscas esta candidatura para hacer la diferencia, para hacer un cambio ahora democrático en esta elección inédita, histórica, que dejará un precedente en nuestro país y que podría incluso llevarse a otros lugares del mundo. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Amarande, tú que has sufrido de el tráfico de influencias, de los contubernios, de la corrupción, ¿qué me dices? ¿Qué viene para ti dentro de tu perspectiva hacer esos cambios dentro del Poder Judicial que urge? Porque esto que tú viviste, lo viven miles de mujeres en nuestro país día a día y que desgraciadamente no vemos que las autoridades estén haciendo lo propio para defender a las víctimas. Así es. Pues miren, les quiero contar que desafortunadamente yo fui víctima de violencia sexual, ya saben, ahí, por personas muy poderosas, ¿no? Lo pongo entre comillas porque nadie es intocable, nadie, a todos nos llega la justicia, el karma, en lo que ustedes crean, pero a todos nos toca, ¿no? Desafortunadamente la justicia tendría que ser la encargada de poner en su lugar a esas personas que violentan mujeres, ¿no? Y yo creo que hoy el reto más grande que tenemos es que se ha perdido completamente la confianza de la ciudadanía en quienes han sido servidores públicos, en quienes han sido jueces, en quienes han sido ministerios públicos, pero también en quienes aspiramos a servir desde lo público, ¿no? Es complicado volver a creer y no pensar que esos que hoy, que somos juristas, aspiramos a servir, porque eso es lo que realmente aspiramos, a servir como jueces, no creo que todavía la gente esté 100% convencida de que en efecto así va a ser. Y creo que también es una responsabilidad de los que estamos aspirando a ser candidatos, en mi caso, a ser jueza penal, de ir a recorrer, ¿no? Lo del distrito que nos tocó aleatoriamente, a mí me tocó Azcapotzalco y Gustavo Amadero, lo cual he sido muy feliz de verdad de recorrer las calles y hablar con la gente. Y creo que tenemos esa obligación de transmitir quiénes somos y por qué queremos que nos elijan, y también entender que esa confianza la tenemos que recuperar
tenemos que recuperar el hecho de que nosotros somos los que servimos, no debemos de estar, o como me ha pasado a mí, como le ha pasado a muchísimas personas que están viendo este programa, que la autoridad se cree el semidios, el perfecto, y todo lo que resuelva quiere decir que ya, está perfecto, ¿no? Sobre todo en el caso de los jueces, que a veces pareciera que nos ven hacia abajo, pareciera que nos ven como un número, ¿no? Y no como una persona. Y creo que ese es un reto fundamental, porque las personas, los mexicanos, las mexicanas, estamos cansados de la simulación, de los discursos vacíos, de la justicia, pero en tu vida diaria, ¿cuántas veces has ayudado al otro, no? O como jurista, ¿cuántas veces has hecho trabajo pro bono? ¿O cuántas veces has defendido a las personas porque sabes que son inocentes y no has ayudado a corromper más el sistema como jurista o como servidor público para que los que gocen de los beneficios sean aquellas personas privilegiadas? Entonces, creo que por ahí también tenemos un área de oportunidad, un reto que tenemos que ir trabajando los que aspiramos a servir, repito, a la gente, no al revés. La gente no nos sirve, nosotros queremos servir a la gente. Y si no quieres servir, por favor, te lo pido, desiste, no seas candidato a ningún puesto, no busques ser juez, no busques ser magistrado, no busques ser ministro, porque de verdad nos haces más daño como sociedad, ¿no? Entonces creo que esto es una oportunidad también para las personas nuevas, para las personas que en efecto queremos servir a los mexicanos. Eso sería como también parte de mi primera respuesta a lo que me preguntas, ¿no? Gracias, Amarande. Muchas gracias, Amarande. Pues recuerden que si quieren hacer alguna pregunta, también nos la pueden ir dejando y vamos a ir pasando las que veamos mejor. Aparte de tus estudios, Amarande, obviamente Derecho Penal en la Universidad Panamericana, maestra en Gobierno y Políticas Públicas, también, y recuerdo que te vi en la entrevista con Toñito Ruiz, también aparte has hecho esto, ¿no? Que es esta labor de calle, pero también pues la asesoría a mujeres y en general a personas vulnerables y vulneradas, ¿no? Sí. Si nos puedes hablar un poco, porque mira, esto, quieres o no, que bueno, o sea, ojalá te vaya muy bien en la elección, pero quieres o no, pues esto ya es histórico porque ya está saliendo aspirantes a todos los rangos o puestos del Poder Judicial a la calle, ¿no? Lo que no veíamos antes, los veíamos en una torre de marfil, ¿no? Sí, Pero sí. ¿qué hiciste antes de entrar? O sea, también has dado clases, pero cuando en tu trabajo pro bono, en tu apoyo a los vulnerables, si nos cuentas un poco de cuál fue tu trasfondo ahí, lo que llegaste a hacer, Amarante. Me encanta. Miren, la experiencia más dura que viví, pero también bonita, fue que después de que sufro violencia sexual el 16 de diciembre del 2016, en el 2017, cuando pasa el terremoto en la Ciudad de México, encuentro dentro de todo el caos que había, dentro de toda la tragedia que estábamos viviendo, empiezo a darme cuenta de que mi confianza estaba en los mexicanos y que de verdad no por dos personas que eran agresores, que eran violentadores, yo podía perder mi fe, ¿no? Sino que me empiezo a reconstruir como persona, no solo como víctima, sino como abogada, como profesionista, y digo, wow, ¿no? El servir a la gente, estuve en las brigadas y es lo que más me llena de orgullo de todo lo que he hecho aparte de mis estudios, y sí, pero el haber participado y crear las Brigadas Mix, que es un grupo que creamos en la Universidad Panamericana junto con otras universidades, ¿no? Era un grupo que nos encargábamos de asistir en el terremoto del 2017 en las noches. O sea, nuestro trabajo era en las madrugadas, en las noches, porque sabíamos que ahí era cuando menos ayuda iba a existir en esta catástrofe que sucedió. Y el convivir con tantas personas, el ver el esfuerzo de tantos profesionistas, de tanta gente, de que todos nos apoyábamos en ese momento y estábamos convencidos que lo que teníamos que hacer era
tratar primero de sacar a la mayor cantidad de personas vivas de las zonas, ¿no? Como Petén, donde se cayó un edificio, o por ejemplo de Álvaro Obregón 286, que le mando un beso enorme a la gente del ERUM porque trabajó incansablemente, ¿no? Y yo estuve ahí trabajando con ellos, fue lo que más me llenó como ser humano. Y ahí descubrí verdaderamente que mi vocación, que lo que más amo hacer es poder servir a la gente, es poder estar ahí en los momentos difíciles y poder dar lo mejor de mí para ayudar, porque también esa manera en la que yo ayudaba, yo siento que había sí un beneficio, que era que yo de alguna forma me sentía como renovada, como reconstruida, ¿no? Eso por un lado. Y después, cuando yo empiezo a ser bloqueada, ¿no? En el país, bueno, no en el país, pero bueno, en el ámbito jurídico, ¿no? De los abogados penalistas, me empiezan a bloquear en despachos, el despacho de Nazar y mis agresores, Javier Lozano, Ponzanelli, Gabriel Castañeda Gómez Mondo, empiezan a bloquearme y a decir que yo era loca, que yo estaba inventando, que yo solo quería dinero. Pues entonces yo empiezo a trabajar, ¿no? Y por el miedo, obviamente, que también tenía en esos momentos, como abogada independiente. Y entonces me empiezo a dedicar, justamente por mi lucha, a ayudar a mujeres y hombres, ¿no? A mujeres que habían sido violentadas, ¿no? Sobre todo en cualquier espacio, ¿no? Tanto en el ámbito familiar como en el ámbito también sexual, ¿no? Empiezo a dedicarme por completo al tema de víctimas, de pasar de ser una abogada, a lo mejor sí, que se dedicaba a ver empresas y derecho patrimonial, o le dicen los delitos de cuello blanco, ¿no? Los conocen así. Empiezo a especializarme en víctimas y me doy cuenta de la gran necesidad que hay de buenos asesores jurídicos, de asesores que comprendieran a las víctimas. Entonces empiezo a tomar cursos, ¿no? Empiezo a estar en diferentes diplomados, empiezo a tener más contacto con las víctimas, sobre todo me empiezo a enfocar muchísimo en el tema de violencia sexual, porque por más que me recordaba y me lastimaba, era una manera también de, con mi aprendizaje, con la violencia institucional que empiezo a sufrir por parte de las autoridades, de los ministerios públicos y después de los jueces, empiezo a decir, no, es que yo no puedo permitir que esto se lo sigan haciendo otras mujeres. Yo tengo que ayudar, yo tengo que hacer lo que esté en mis manos para que no sufran lo que yo he tenido que sufrir. Y aparte, lo que yo tengo que sufrir con el privilegio de ser abogada, ¿eh? O sea, sin perder de vista que soy una persona privilegiada en el sentido de que estudié en una universidad privada y de que aparte soy abogada. Y de todas maneras, sufría de esa violencia institucional que me rompía la mente por completo y que tuve que tomar terapias y que tuve que tener, y le agradezco y le mando un fuerte abrazo a Divac, por si alguien lo necesita ya cualquier mujer que me esté escuchando, o niño o hombre también que ha sido víctima de violencia. Adivac es una fundación que se dedica justamente a el tema de ayudar a las víctimas de violencia sexual en la parte psicológica. Y a mí me ayudó como no tienen la menor idea. O sea, fue algo que me hizo fortalecerme también, y siempre le digo a la gente que está allá afuera que antes de denunciar, que antes de todo, primero va la salud mental. Primero va el estar bien con uno misma para después dar el paso. Aunque nos digan que por qué nos tardamos, aunque nos digan que por qué hasta en ese momento, ¿no? Primero es la salud de una persona. Y después, y siempre tuve las ganas de ser maestra. Bueno, yo empecé a dar clases desde que tenía 19 años y salí de la universidad. No digo, a los 22 años, 23 años que salí de la universidad, ¿no? Y siempre me gustó dar clases. Estuve en una fundación para dar clases a niñas de secundaria del DIF. Y pues me rompí el corazón porque no les podía dar clases de lo que yo quería, ¿no? Sino que muchas cosas teníamos que empezar como los básicos, hablar de cosas básicas, de cómo se tenían que respetar y tratar ellas, de cómo tenían que aprender a dirigirse, o inclusive hasta temas de higiene sexual que desconocían, ¿no? Entonces, para mí fue sumamente importante como este proceso, ¿no? Donde daba clases, pero también aprendía muchísimo, aprendía a ser más humana, aprendía de la vulnerabilidad de otros, aprendía cómo tratar
a una víctima o cómo tratar a una niña que ya no tenía un papá, ¿no? Y actualmente, digo, para no marearlos con todo esto, pertenezco a la red Digna Ochoa, que la red Digna Ochoa se encarga de la protección de víctimas, ¿no? De mujeres sobre todo que han sido, pues, desafortunadamente, tanto violentadas sexualmente como han sido, pues, víctimas de feminicidios, de violencia vicaria, de violencia familiar, ¿no? Y también el fuerte combate que tiene esta asociación contra la corrupción. La red Digna Ochoa es de uno de los lugares donde más orgullosa me siento hoy de participar. Sigo estudiando, sigo capacitándome dentro de la red y creo que eso es algo súper importante para todos los que aspiramos a servir. Y por último, también estoy en el Consejo Nacional de la OMCA, que es la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, donde mi encargo es la comisión de los jóvenes, porque yo creo que los jóvenes son el futuro. Y entonces me gusta poder capacitar a futuros juristas o juristas jóvenes para que justamente no solamente se preparen correctamente, sino que también sepan que los abogados tenemos que ser personas de valores, tenemos que ser leales con la gente, tenemos que ser honestos con nuestros clientes, tenemos que ser fieles a nuestra profesión, no coyoteros, no gestores del derecho que creen que por llevar dinero al Ministerio Público a los jueces son los mejores penalistas, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Ese tipo de abogados penalistas son los que nos han dañado también completamente y siguen corrompiendo el sistema jurídico mexicano. Muchas gracias, Amarande. Por cierto, antes de dar la palabra a Rafa, nos pregunta, que creo, bueno, ahorita si le ponen la pleca, Marvel, a Amarande, nos pregunta Ara R, vivo en Distrito 12, Ciudad de México, ¿me toca votar por Amarande? Creo que no, porque eres el 6, ¿no? Sí, es el 6. El 6, a mí me toca la gente que nos está viendo de Azcapotzalco y de Gustavo Amadero. Esas son las personas que van a poder votar por mí. Pero de todas maneras, para todas las personas de la República Mexicana, yo me pongo a sus órdenes por si necesitan cualquier cosa, ¿no? Ahorita soy candidata y no puedo representarlos, pero claro que sí, mi despacho, mi corazón están abiertos para todos ustedes, porque yo estoy convencida de que si me dan la oportunidad de servir, no solo quiero servir a Gustavo Amadero y a Azcapotzalco, que claro que sí, que son mis votantes, sino en la medida de la posible a todos los mexicanos y mexicanas que nos están viendo y a la gente de la Ciudad de México, por supuesto, porque pues ese sería mi encargo. Ahorita al final pondremos tus redes o nos las compartes, claro, para claro que sí. Cualquier persona, dice, te contacte Mario Sánchez. Buenas noches, amigos de Desde el Norte. Felicitaciones a la licenciada Amarande por su valentía de denunciar a esos miserables. También los hombres sufren violencia de género y están más indefensos. Bueno, pues ahí está la opinión. Así es. Así es, y me gustaría dar un comentario sobre lo que acaba de decir. ¿Me repite su nombre? ¿Mario? ¿Fue el que comentó eso? Sí, Mario Sánchez. Mario Sánchez, pues te mando un fuerte abrazo y efectivamente los hombres también sufren violencia, ¿no? Y son de las personas que menos pueden denunciar porque hasta los ministerios públicos se burlan de ustedes. Yo he tenido casos de violencia sexual hacia hombres y los ministerios públicos desgraciados, la verdad, no todos son así, pero sí unos horrendos, malas personas que se burlan de los hombres que denuncian. Pero yo siempre les digo, alcen la voz ustedes también, porque los agresores no son los hombres, son un tipo de personas que están enfermas y que son personas que un psicólogo, un psiquiatra se los puede decir, tienen un perfil determinado. Eso de, no, tú también podrías ser agresor, no es cierto, ¿no? Tampoco. No hay que creernos también el cuento de que todos son agresores, no es cierto. Y los hombres también merecen una defensa adecuada, ¿no? Aunque los estén acusando, o también una asesoría jurídica cuando son víctimas de delitos. Sí, que desgraciadamente, bueno, me imagino Rafa también lo puede corroborar, que cuando se toca ese tema entre hombres, siempre el chiste es, ay, ¿a poco no te gustó? Y cosas como Total. Ahórrate tus comentarios, horrible. Rafita, adelante. No, estoy totalmente de acuerdo con Amarande. En muchos casos que llegamos a percibir cuando estábamos afuera de Palacio Nacional, de hombres que iban a atención ciudadana, imagínense, atención ciudadana, porque eran agredidos por sus parejas, hombres, fíjense nada más.
Pero bueno, quiero preguntarte, Amarande, ¿por qué te tocaste un tema muy interesante de cómo después de tu valentía al denunciar este abuso sexual, estos personajes que ni al caso hay que mencionar porque son nefastos, sabemos de qué pie cojean, sabemos de qué contubernios tienen y Así que es. precisamente utilizan su poder económico, su influyentismo, su tráfico de influencias para pararte a ti, para estigmatizarte a ti, para agredirte a ti. Así Y es. que se hacen las víctimas además ellos, ¿no? Porque dicen, la señora, y con mucho respeto son palabras de ellos, dicen que mientes, que tergiversas, que estás loca, que es una venganza, que porque supuestamente no te dieron el cargo que tú deseabas, y que también, no sé si lo has visto en diferentes redes sociales, yo lo he publicado, tu caso y todo esto, y he visto gente de la derecha que te ataca y que dice, ah, pues ya salió el peine, ahora se quiere ir como magistrada porque ahora quiere seguir haciendo sus triquiñuelas dentro del Poder Judicial. ¿Qué le dices a toda esa gente mezquina, a toda esa gente de verdad inhumana que te ataca sin saber tu caso, sin saber realmente qué fue lo que pasó y que todavía está ahí el caso, que eso también hay que mencionarlo? Es un Claro. caso que todavía es emblemático, muy fuerte, muy crudo y que sigue ahí. Y que esperemos que por fin tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, que se pronunció en tu caso, como hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también se pronuncia en este caso, y que eso, ya por haberse pronunciado en tu caso, en su momento, ahora dicen y te atacan porque dicen que eres de la cuarta transformación y que estás en contra de estos personajes. ¿Qué le dices a toda esa gente, Amarande? Que la verdad yo lo he visto, lo he leído y dices, perdón por la expresión, pero qué poca madre. Claro. No, pues primero, de verdad que Diosito los perdone, porque de verdad ojalá que nunca tengan que sufrir, ¿no? Una agresión sexual por personas que no solamente están dispuestas a manchar mi reputación y a decir que soy una mentirosa, sino también hacerme daño a mí y a mi familia. No les deseo jamás que estén en mis zapatos, y lo que les puedo decir es que todo lo que yo he dicho, lo he dicho desde hace mucho tiempo. Desde hace 5 años que presenté mi denuncia, sigo diciendo exactamente lo mismo. Si no han podido mis agresores, ni podrán, ¿no?, meterme a la cárcel como ellos quieren o han intentado por medio de sus trucos legales y de su corrupción, ha sido porque estoy diciendo la verdad. Y porque todo lo que he dicho lo pueden verificar, ¿no? Pueden ver mis videos, pueden ver mi denuncia. Yo les invito, inclusive estoy solicitando porque se acerca mi audiencia inicial en contra de mis agresores, porque efectivamente la fiscalía, después de todo lo que me costó de que corrieran a fiscales, a ministerios públicos corruptos, ha determinado el ejercicio de la acción penal en contra de mis agresores. Y estamos en espera de una audiencia inicial. Y en esa audiencia inicial, yo quiero solicitarle a las autoridades que sea pública y que la pueda ver cualquier persona desde su casa, para que vean cuáles son mis datos de prueba y por qué estoy diciendo que fui agredida, porque así fue. Y yo no estoy mintiendo en ningún momento. Por eso no tengo miedo a que todo el mundo conozca mi historia, a que todo el mundo vea el proceso penal. Los que tienen que tener miedo son ellos, porque ellos sí cometieron un delito y porque ellos sí han hecho y deshecho, tanto en el Poder Judicial, al poner a su amiguito Edgar Agustín Rodríguez Beiza para que conociera mi caso y se pronunciara antes de una audiencia inicial, y los que son juristas lo van a entender, en una audiencia de control donde se tenía que solamente pedir el plazo del cierre de la investigación inicial. Este personaje me llamó mentirosa frente a un ministerio público. Entonces, realmente todas esas personas que dudan de mí, las comprendo, tal vez tengan amistades con estas personas, tal vez tengan negocios, pero sean humanos. Piensen en qué sería si uno de sus familiares, una de sus hermanas, su hija, ustedes mismas, su esposo, estuviera siendo víctima de violencia y le dijeran mentirosa, le dijeran extorsionadora. Yo no quiero nada, absolutamente nada más que justicia. No es venganza, ni espero llegar a ser juez, ni que la gente me vote
por haber sido víctima de violencia sexual. Al contrario, yo espero que la gente me vote porque quiero servir, porque me he preparado como jurista, porque conozco el procedimiento penal, porque sé detectar la corrupción en las carpetas de investigación, porque he representado a mujeres víctimas de violencia, porque quiero cambiar el sistema judicial, porque quiero transformar para que deje de ser un lugar donde se ve a la gente como un número, donde solamente el que tiene dinero, el que tiene influencias, el que tiene contactos, es el que accede a la justicia. Yo quiero poder ser esa persona que siga denunciando y sancionando a las autoridades corruptas que destrozan por completo el sistema jurídico. Mi respuesta sería que los perdone Dios, revisen en las redes sociales para que vean que yo no he mentido y ojalá que mi procedimiento pueda ser público para que todas las personas conozcan justamente tanto el daño que he sufrido, pero también todos los datos de prueba que he reunido a través de los años y a lo largo del tiempo, que son verdad y que van a comprobar que yo no estoy mintiendo. Pues así es, Amaranta, ojalá sea pública esta audiencia por la transparencia y porque reaparezcan ahí algunos personajes que ya tienen varios añitos escondidos. Pero así es. Amarante, yo quiero cambiar un poco aquí el tema y sí. Para ti será algo muy básico, pues porque es tu área de experiencia o expertise, como dicen ahora los chavos, que es la abogacía. Pero esta la hacemos porque si incluso Rafa y yo, que trabajamos de comunicadores, a veces no dominamos todos los temas. Y yo te quería preguntar algo muy básico para la gente que nos escucha y para aprender también nosotras y nosotros. ¿Qué hace una jueza o un juez de distrito en materia penal? O sea, ¿cuáles son sus alcances? O sea, ¿por qué buscas ese puesto? Porque en estas elecciones vamos desde la más alta magistratura, ¿no? La Suprema Corte hasta los jueces. Entonces, pues si nos puedes explicar y comentar, por favor. Claro. Se los voy a explicar como de la manera más sencilla para que se pueda entender en 4 puntos importantes. ¿Qué hace un juez de distrito en materia penal? Bueno, primero conoce juicios de amparo. En materia penal, el juez de distrito es aquel que va a resolver los amparos indirectos. Esto es generalmente contra actos que afectan la libertad personal o los derechos fundamentales. En una manera más sencilla, es el juicio de amparo indirecto el que se presenta contra actos de autoridad fuera de juicio. Esto quiere decir que tiene que ser actos que no estén en juicio, sino que sean fuera de juicio. ¿Cómo qué? Un ejemplito. No una orden de aprehensión, por ejemplo. El que resuelve si se tiene que revisar esa orden de aprehensión, si fue correcta esa orden de aprehensión o no, es un juez de distrito, por ejemplo. Emite resoluciones sobre la constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que valoramos si los actos de autoridades como el Ministerio Público, el juez de control, el juez de primera instancia, violaron derechos fundamentales en sus resoluciones, o si emitieron actos que afectan la libertad personal u otros derechos que son pues fundamentales, ¿no? Conoce o niega suspensiones. ¿Qué significa esto de que conoce o niega suspensiones? Pues que puede conocer de actos como órdenes de aprehensión, decidir si sí o no se emiten, ¿no? Si estuvo correcta o incorrecta, las vinculaciones a proceso, si esas vinculaciones a proceso se hicieron conforme a derecho, si hubo un procedimiento, un debido proceso, sobre todo los jueces de distrito en términos generales, digo, en materia penal, son aquellos que protegen, ¿no? Sobre todo los derechos fundamentales y también analizan, ¿no? Sobre todo las resoluciones de las autoridades, justamente. Obviamente, revisa actos de otras autoridades, quiere decir que revisamos los actos de los policías, de los fiscales, de los jueces locales, y pueden los jueces de distrito en materia penal declarar que esos actos que se realizaron son inválidos por ser inconstitucionales o ir en contra de los derechos humanos, ¿no?
me gustaría poner algunos ejemplos muy claros y muy concisos de qué es lo que hace un juez de distrito. Por ejemplo, una persona promueve un amparo indirecto cuando sabe que existe o puede existir una orden de aprehensión en su contra, ¿no? Especialmente si cree que esa orden de aprehensión se libró sin las formalidades o los requisitos legales que tenía que emitir el juez de control. Luego, un tema de impugnar, ¿no? Violaciones del debido proceso. Esto quiere decir que no se faltaron datos de pruebas suficientes o hubo una indebida fundamentación en los asuntos o en las resoluciones de un juez, ¿no? De control, que es un juez local. Luego, contra la prisión preventiva justificada o oficiosa. Bueno, nosotros, los que aspiramos a ser jueces penales federales, pueden cambiar la imposición de una medida cautelar que sea desproporcionada. Por ejemplo, robaste 1 litro de leche en un Oxxo y por eso te quieren poner una prisión preventiva. No, bueno, a ver, hay otras medidas que son menos lesivas, que son menos gravosas para la persona y sus derechos. Bueno, primero hay que aplicar otras medidas. O al contrario, definitivamente esta persona es una persona que es un violentador sexual, que es una persona que ha agredido a muchas mujeres y pues lo que corresponde es que tenga una prisión preventiva, no que tenga a lo mejor una presentación periódica frente a un juez mensual, ¿no? Eso es lo que nosotros cambiamos. Cuando hay un acto de incomunicación, ¿no? Oye, a mi prima la tiene incomunicada un policía porque sabemos que era tal su placa y tal su grado y se llama así. Bueno, presentas un amparo indirecto y nosotros resolvemos esas situaciones. Contra tortura, ¿no? Me torturó una autoridad judicial o un ministerio público mientras yo estaba detenido. Bueno, el juez de distrito en materia penal es el que se encarga de resolver esos, de conceder o negar esos amparos indirectos que le promueven, ¿no? Esos serían como algunos ejemplos de lo que hace un juez de distrito en materia penal. Por lo que ven, es fundamental, ¿no? Que las personas que aspiran para ese cargo sean personas honestas, imparciales, transparentes, leales y justas, porque son actos, sobre todo los jueces penales federales, protegen pues las vulnerabilidades de las personas contra las autoridades, ¿no? Entonces es fundamental que elijamos a personas que no se van a vender, que no se van a corromper y que sobre todo van a también denunciar si ven un acto de corrupción en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Que se les olvida a muchas personas y a muchos jueces que no lo hacen. El artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece claramente que todos tenemos la obligación de denunciar, pero sobre todo, los servidores públicos. ¿Quién primero que un juez que revisa un expediente? ¿Tú crees que con la experiencia que tiene un juez, se supone, lo que hemos tenido hasta ahora, no deberían de presentar una denuncia contra el Ministerio Público y dársela a conocer a la autoridad que está arriba de él, que es un fiscal, para decirle, oye, tu Ministerio Público es un corrupto? Mira la carpeta de investigación o mira los datos de prueba que está exhibiendo, ¿no? Y esas carpetas que mágicamente siempre arman mal, ¿no, Amarante? Sí. Siempre es la... Totalmente. Entonces es una pena de verdad que se les olvide que también como autoridades tienen que denunciar. Si queremos que el que nos vio, ¿no? El que vio un delito, el que presenció en la calle una señora de los tacos o un señor que estaba vendiendo sus aguas o que iba pasando, denuncie, ¿no? O sea, testigo para un proceso penal, pero como autoridad no denuncias cuando te das cuenta que en el ejercicio de tus funciones hay actos que son evidentes de un tema de corrupción. Ahí es donde yo veo las incongruencias un poco en el Poder Judicial, ¿no? Sé que tienen una carga enorme de trabajo, pero creo que también su obligación es empezar a ser humanos, a entender que no somos un número, empezar a que sus juzgados, porque obviamente no solamente es el juez, sino es toda la estructura de un juzgado, esos juzgados puedan tener justamente esta perspectiva de protección a los derechos humanos, de protección a las mujeres, de denunciar a las autoridades corruptas. Rafita, adelante, ya para ir con las últimas preguntas. Le manda saludos Sergio Gámez, dice, muchos soñamos con el cambio del Poder Judicial desde hace décadas. Bueno, dice,
Nos falta concretar información sobre el procedimiento. Gracias, licenciado Amarande. Bueno, pues ahí está. Nos acaba de explicar unos ejemplos. Elba Millán le manda saludos también a Amarande. Adelante, Rafita. Y sobre este tema, Amarande, creo que es muy interesante lo que mencionas, porque si bien es cierto, ahorita se está haciendo un cambio muy fuerte, emblemático, histórico, el que ya se pueda elegir a juzgadores en el Poder Judicial en los diferentes niveles. Creo que también debe de haber un parteaguas más adelante en el corto, mediano y largo plazo a que se busque, y creo que también eso lo tienen que hacer desde dentro del Poder Judicial, no solamente del Poder Ejecutivo, no solamente del Poder Legislativo, sino que ahora que se viene este cambio fuerte al Poder Judicial, lo promuevan desde el Poder Judicial una reforma constitucional muy fuerte a lo que es precisamente los ministerios públicos y las fiscalías en todos los estados de la República, porque vemos la ineficiencia, la incapacidad, y hay que decirlo, esta burocracia dorada que también se sienten intocables, se sienten como dioses. ¿Tú qué opinas de esto? Porque, pues tú bien lo sabes, tú has estado ahí, ahora sí que tú has trabajado dentro de las entrañas del monstruo que es las fiscalías y los ministerios públicos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que es necesario o es urgente una reforma constitucional en materia de justicia, Amarande? Es urgente, y urgente me refiero a ya, o sea, es lo primero que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque evidentemente también muchas veces nos confundimos y decimos, bueno, pero ¿por qué el juez dejó libre a tal persona? No tuvo pruebas suficientes para condenarlo, cuando es obvio que es un asesino o que es un violentador sexual. Por los ministerios públicos, porque no integran correctamente una carpeta de investigación. ¿Y qué pasa? Llegas con un juez y pues el juez dice, aquí no hay datos suficientes de prueba para condenar a una persona a dormir el sueño de los justos. Vuelvan a investigar, bla. Pero otra cosa también es una realidad. Mucho le echamos la culpa a los ministerios públicos, y yo soy la primera que he conocido de verdad unas asquerosidades que no tienen la menor idea de tener. A lo mejor un día me invitan a este programa y les cuento todas las cosas que he vivido y que he visto en los ministerios públicos, pero les puedo decir con toda seguridad también que es insuficiente el personal que tenemos para atender los casos de violencia, de inseguridad, los delitos que tenemos. Creo que se tienen que hacer fiscalías, todavía, sí hay fiscalías especializadas, pero creo que todavía tenemos que hacer otro gran esfuerzo, invertir obviamente presupuesto en los ministerios públicos, porque un ministerio público, al menos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, les pongo el dato, ¿no? Una persona que se dedica a ver o a investigar un ministerio público temas de violencia sexual tiene a veces a su cargo el solo ministerio público 2,000, 1,500 carpetas de investigación. ¿Ustedes creen que es humanamente posible que las carpetas de investigación, que aparte es la historia de todas unas circunstancias de hecho, tiempo, modo, lugar, las pueda resolver una persona, 1,500 de este tamaño y a veces varios tomos, y resolverlo solo? Por supuesto que no. Y les pedimos también que nos resuelvan rápido. ¿Y que por qué tardan tanto? Bueno, es que es insuficiente, ¿no? Obviamente, la estructura de los ministerios públicos es insuficiente para poder combatir realmente los delitos, ¿no? Para realmente poder investigar y aparte hacer la función de presentar de ser representación social y presentar esas carpetas de investigación frente a un juez de control. Entonces también necesitamos que nuestras autoridades empiecen a invertir más en la fiscalía y no es de cambiar personas y listo, ya se va a mejorar la fiscalía. No, es de meterle dinero, hacer nuevas estructuras, usar no obviamente nueva tecnología que existe, a llegarnos de la inteligencia artificial, de los programas. Están, de verdad, parece que viven en la época de las cavernas. Luego ves sus computadoras ya no sirven, ya no tienen dinero para sacar unas copias, ¿no? O sea, es terrible también lo que viven ellos todos los días, y aparte son los malos de la película. Entonces,
Creo que también si reestructuramos, ¿no?, las fiscalías, si buscamos, ¿no?, que realmente haya una especialización, si buscamos que haya más ministerios públicos y que también se les reconozcan sus logros, ¿no? No solamente que pase por lo oscurito, que puedan tener realmente un debido espacio y herramientas que sean correctas para que puedan seguir investigando los delitos y puedan presentar carpetas de investigación, pues que sean firmes y que sean sólidas para que un juez resuelva al respecto. Entonces yo creo que es fundamental que las autoridades, el siguiente paso que den, los constituyentes, los legisladores, los diputados también, sea el reformar las fiscalías del país, ¿no? Es que es muy interesante, Amarante, porque ahorita por cómo lo mencionas y por cómo lo planteas, porque qué cosas, ¿no? Ahorita estás hablando de un solo ministerio público que puede llegar a tener 1,500, 2,000, 2,500 casos. Y no al año, al mes. Fíjate nada más. O sea, imagínate, y qué casualidad, Amarante, ese es a donde yo también veo que la corrupción, ese triángulo vicioso de corrupción, impunidad y simulación, donde vemos que los ministerios públicos, cuando les conviene, sacan un caso y cuando no les conviene, sacan otro caso. Porque eso es a lo que también voy. O sea, hablas de 1,500, 2,000. Imagínate que de repente resulta que llega un caso y por contubernios, por tráfico de influencias, por influyentismo, pues es el primero en la lista. Por eso también urge cambiar a los ministerios públicos y a las fiscalías. Sí, no, y reformar, porque hay una red de corrupción enorme. ¿Y quiénes las fomentan? Despachos como Nazar, ¿no?, que tienen desde hace 60 años corrompiendo a las autoridades ministeriales, ¿no? Y muchos otros despachos de grandes juristas que te cobran los millones y que realmente esos millones los usan para romper el sistema, para corromper a los ministerios públicos, porque tampoco es que ganen los millones los ministerios públicos, ¿eh? De hecho, tienen sueldos bastante, yo diría que ni siquiera son tan razonables a la carga de trabajo que llegan a tener. ¿Cómo esperamos que un ministerio público, no, tenga una eficiencia mayor si ni siquiera le damos las herramientas? Si entonces es el beneficio de corromperse es muchísimo mejor y poner en primer lugar el caso de los corruptos que el de una persona que no tiene para, pues para darle nada, ¿no? Porque al final del día se supone que el acceso a la justicia es gratuito. Exacto. Entonces, sí hacer una reflexión y un plan, ¿no?, para cambiar a las fiscalías, ¿no? Justamente es importantísimo, por más que lleguen nuevos gobiernos, por más que todos apoyemos, sí, este cambio en la reforma al Poder Judicial, también necesitamos cambiar las fiscalías, también necesitamos entender que las estructuras que tenemos hoy en día no están funcionando. No es tanto también que todos sean malos, es que la estructura permite que haya tráfico de influencias, corrupción, mordidas, actos ilegales, ¿no? Al final del día. Y eso Amarante, te manda muchos saludos la gente. Dice José Torres, necesitamos personas como tú para que cambie ese poder tan corrupto. Se tiene que sacar el caño para limpiar el desagüe. Bueno, Claudia Campos, buenas noches para todos. Saludos desde Indio, California. Mi apoyo total, Amarante. Bueno, te mandan saludos, gente, paisanos que viven allá. Lorena Pavón, no sé, bueno, acá, ahí donde es Coachella, ¿no? No sé si te gusta la música, Amarante, pues ahí está el festival ahorita, esta semana. Sí, Lorena Pavón, luego iremos ahí a ver a Kraftwerk. Lorena Pavón, no solo es la infraestructura, lo que hay que cambiar es la mentalidad de corrupción de los abogados. Pues hay Totalmente de acuerdo con Lorena. Por eso empecemos desde nuestra casa. Y los que pretendan ser juristas, ojo, no admiren a esos despachos que les hacen llevar desde que están trabajando dinero a los ministerios públicos. ¿Para qué? Para que a ustedes los cachen y ustedes se vayan a la cárcel. ¿Crees que va esa persona, ese despacho, a pensar en ti, a protegerte? Obviamente no. No admiren a los corruptos, no admiren a la gente que tiene ese dinero mal habido. Admiren a la gente que estudia, admiren a la gente que llega lejos por sus conocimientos. Y como dice Lorena, tenemos que también cambiar esa mentalidad de cómo se ve a los abogados. Los abogados tenemos que proteger a la gente.
ser ese que buscas cuando quieres ayuda, no ese que te mete a la cárcel, no ese que te extorsiona, no ese que extorsiona autoridades. Y perdón que lo diga así, pero siempre me enojo cuando toco este tema porque me acuerdo de todas estas redes de corrupción y digo, hijos de la maraca, perdón. Hijos de la maraca. Oye, Amarante, ¿es cierto que ustedes entre sus chistes de abogados dicen que son estos despachos son los abogados eléctricos porque están llenos de contactos, ¿no? Exacto, son los más eléctricos, ¿no? De verdad. Es que es una bola de cochinos y luego se las gastan en pláticas los mejores juristas de México, los más íntegros. Cállate, el hocico, porque de verdad que si no te alcanza la justicia del pueblo, te va a alcanzar la justicia divina, mijo. Vas a ver, ¿no? Entonces, de verdad no caigan en ese error. Distínganse por ser honestos, distínganse por ser leales. Eso, de verdad, no hay el poder dormir con la conciencia tranquila, el decir, hoy le ayudé a tal persona y de verdad a lo mejor no gané mucho, pero vi una sonrisa en una niña, en una madre que ahora tiene una pensión, vi cómo salió libre un niño que lo estaban acusando injustamente, que le sembraron un arma, ¿no? Esas cosas son las que te llevas el resto de la vida y que te hacen verdaderamente feliz. Así es. Y esa es otra cosa que tiene que cambiar también dentro del Poder Judicial, Amarante. Exhibir a estos juristas, a estos bufetes de grandes juristas, que se dicen los impolutos y los grandes en la abogacía. Yo creo que eso es parte también de lo que se tiene que buscar en estas reformas, en estos cambios, desde adentro del Poder Judicial y exhibir a todos estos miserables corruptos, Así. porque ya como bueno. Y una de mis propuestas, perdón que te interrumpa, una de mis propuestas, para que la gente lo sepa y ojalá que me repliquen otros tan buenos candidatos que estén por ahí, es dar informes, si no se puede mensuales por temas de presupuesto, lo que sea, dar informes a la ciudadanía donde se hable de cuáles son los criterios jurídicos que tenemos como juristas, por qué tenemos esos criterios y sobre todo, y lo más importante, que eso es lo que yo quiero hacer, es qué autoridades han sido sancionadas por temas de corrupción o otros delitos y qué ministerios públicos o qué autoridades se ha denunciado aparte por actos de corrupción y que la gente sepa quiénes son, para que el día de mañana no quieran esos personajes ser candidatos a diputados, candidatos a ministros, candidatos a jueces, a magistrados, sino que también hay un escrutinio social y la gente nos podamos, entre todos, cuidar de esas basuras que no deberían de ser abogados, ni mucho menos servidores públicos. Amarante, bueno, pues ya casi terminamos la hora, pero tengo que hacer esta pregunta que está interesante. Ahorita que nos explicaste el tema de los jueces, no sé si te enteraste que este señor que tiene un programa, esto le va a dar mucha risa a Rafita, que tiene un programa ahí medio conservador que se llama Carlos Alarraqui, tiene un programa que se llama No te rías, Rafa. Disculpa, me mareé. Tiene un programa que se llama Típica TV. Sí. Y pidió un amparo porque dice que hay algo en su contra, pero no dijo qué. O sea, y un juez se lo dio, se lo otorgó. Por un juez de distrito se lo otorgó porque ese es su derecho. Pero no sé, digo, para nosotros, o sea, personas de a pie como las del chat, Rafa, tu servidor, Marvel, que está ahí en los controles. O sea, es como que, pues, ¿contra quién estoy pidiendo el amparo? O sea, ¿contra el Espíritu Santo? ¿Contra Superman? O sea... No, ya están como... ¿Por qué hacen esto, Amanda? Una, para llamar la atención, por supuesto, porque ya no saben ni cómo llamar la atención, ¿no? Dos, porque obviamente existe todavía, y desafortunadamente lo tengo que decir, existe en el Poder Judicial todavía en esta transición que estamos viviendo jueces, ¿no? Y también hay candidatos que hay que estar bien ojo morojo, candidatos que han sido jueces corruptos, que conceden estupideces y tonterías, amparos a lo imbécil, perdón por la palabra, ¿no? Porque son sus cuatitos, porque se van a comer con ellos, porque ya tienen una estructura, ¿no? Que los protege y un poder que los protege. Y este tipo de personas realmente lo que quieren es seguir llamando la atención porque ya no
nadie les compra sus mentiras, están desesperados, ¿no? Este tema de querer demandar a las víctimas o querer demandar a los reporteros porque expongan la verdad. A ver, tenemos el derecho a la libertad de expresión, ¿no? No nos pueden callar. Eso de que te voy a amenazar con que te voy a presentar una demanda por daño moral, ojo, ¿no? O sea, ¿cómo se está usando esa figura del daño moral para silenciar realmente a los que queremos exponer la verdad? Entonces, también es algo que le tenemos que echar ojo, y sobre todo los jueces que se dedican a materia civil y que ven esos temas, ojo con eso, porque siempre se está usando por parte de los corruptos y de los cochinos para tapar sus cochinadas y que los demás no los expongamos. Entonces también a mis queridos compañeros que van para candidatos a jueces en materia civil, por favor échenle un ojo a todo el tema del daño moral, ¿no? Porque ese tema es fundamental porque está lastimando a muchas personas e inclusive hay veces que hasta te denuncian, como me ha pasado a mí, por decir la verdad. Por ser víctima, por decir la verdad, te denuncian por falsa declaración o por delitos inventados. Entonces, por esos sentimientos, Amarante, te denuncian. Sí, ¿no? Te denuncian por nada más porque puedo, ¿no? Porque tengo un amigo MP, porque tengo un amigo juez, como el juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza, que es amiguito de mis agresores, ¿no? Y pues bueno, ese desgraciado también ahí anda. Entonces, mucho bueno, ojo con los candidatos que van a votar, porque también si no votan, qué miedo que pongan a esas personas o que porque tengan 3 o 4 votos ganen esas personas. Hay que también tener mucho cuidado. Hay que estar muy pendientes. Votar porque quien uno quiera, pero votar, ¿no? Eso es bien importante el día de mañana. Si queremos hacer un poder judicial justo, un poder judicial transparente, tenemos que también poner un granito de arena allá como ciudadanos, ¿no? Pues estamos a un mes y medio, estimada Amarante. Si nos permites, nos gustaría volverte a invitar cercanos al cierre para que nos den opiniones finales. Y Rafa, pues un gusto haber tenido a Amarante. Nos tardamos un poquito más, pero es que no dejaron de salir las preguntas aquí. Entonces, nos podremos seguir otra hora, pero viene otro programa. Entonces, Amarante, nos piden que nos recuerdes nuevamente tu boleta, tu número, y pues para que la gente te vote ahí en Ciudad de México, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos los que me ven, les mando un fuerte abrazo, ¿no? Juntos, si amamos la verdad, si amamos la justicia y si amamos a México, vamos a cambiar este país definitivamente. Por eso ese es mi eslogan: ama la verdad, ama la justicia y ama México. Yo soy Amarante Riojas Orozco, soy la número 11 de la boleta amarilla que va a estar en Azcapotzalco y en Gustavo Amadero. Para todos ustedes que me den la oportunidad y me honren con el privilegio de poder servirles y que sepan que voy a ser implacable contra la lucha de la corrupción, de los privilegios y del tráfico de influencias. Les repito, Amarante, la número 11, boleta amarilla. Muchas gracias, Amarante. Pues la 11, amarilla, en Ciudad de México, en Azcapotzalco, ahí la van a poder votar. Y en GAM. Y en Gustavo Amadero, una pequeña alcaldía gigantesca, pero bueno. Rafa, pues nos vamos. Gracias, Amarante. Mucho éxito, Amarante, y estamos en contacto. Lo que les voy a decir, muchachos, muchas gracias por invitarme. Me encantó estar aquí desde el norte. ¡Mua! Gente del norte, los amo también a ustedes. Siempre los traigo en mi cabeza porque pues mi jefecito aquí vive en mi corazón. Entonces, pues, les mando un fuerte abrazo a todos. Así es. Bonita noche y vámonos con la larga, por favor.